El anime se volvió lo mejor en la ficción, y tengo razones, pero antes de que me caigan encima los ardidos, primero tenemos que entender algo. ¿Qué significa realmente lo mejor en la ficción? Cuando yo digo que el anime es lo mejor en la ficción, no lo digo como un fanboy que solo ve peleas y grita Goku le gana. Para mí, lo mejor en la ficción es eso que logra hacerte sentir cosas de verdad. Lo mejor en la ficción es una historia que te atrapa, que te hace pensar y que te emociona. Es cuando una obra tiene personajes que parecen reales, con metas y problemas. Y sobre todo, lo mejor en la ficción es eso que te deja una marca. Una serie, un libro o una película que uno termina y dice, diablo, eso fue arte. Entonces, con esa definición en mente, ahora sí podemos hablar de por qué yo creo que el anime se ha vuelto lo mejor en la ficción. Razón número uno. El anime se atreve a hacer cosas que otras ficciones no. Y yo lo digo viendo de todo claramente. Películas, series, cómics, novelas. Yo consumo historias como si fueran agua. Y algo que yo noto en verdad es que muchas obras occidentales, sobre todo Hollywood, juegan demasiado seguro. Muchas historias se sienten como, vamos a hacer lo que se vende y ya. Repitamos la fórmula. Y ojo, eso no está mal, porque hay obras occidentales brutales, pero el anime tiene una ventaja. No tiene miedo. No tiene miedo de cambiarlo todo en un episodio. Por ejemplo, Marvel, que a mí me encanta. Pero uno siempre sabe lo que va a pasar. El héroe pierde un poco, se levanta, pelea, gana y se acabó. En DC pasa algo parecido, incluso cuando la historia es oscura. En muchas películas uno puede predecir el final desde el minuto 20, pero en el anime uno no puede confiarse, porque uno está viendo algo como Attack on Titan y uno dice, hey, pero esto está bacano, y de repente te cambian toda la historia, literalmente, cambian la perspectiva completa. Lo mismo con Death Note. La primera vez que yo lo vi pensé que era nada más un anime de un cuaderno, pero eso es lo que era una guerra homofóbica que parece una partida de ajedrez, y uno queda enganchado porque no sabe quién va a ganar. Y no es solo por los plot twists, el anime también se atreve a hacerte sufrir. Por ejemplo, en Your Lie in April o Clannad, series que la verdad me encantan, y si no las has visto, estás perdiendo obras maestras. Uno empieza creyendo que es algo tranquilo, y de repente te destruyen emocionalmente. En series como Vinland Saga, uno ve guerra, dolor, venganza. Pero también vemos lo más importante, el desarrollo humano. Y lo mismo pasa con Berserk. Berserk es una obra magnífica que uno la ve y dice, esto no es agradable de ver, pero está bueno. Ahora, claro, hay obras occidentales que también se atreven. Por ejemplo, Breaking Bad. Esa serie es arte. Game of Thrones en sus primeras temporadas también era increíble porque no tenía miedo de matar personajes importantes. Y por eso mismo se sentía tan real y tan intensa. Pero la diferencia es que en el anime esa valentía se vuelve algo común. En anime tú puedes estar viendo una historia aparentemente simple y de repente te tiran un giro que lo cambia todo. Miremos algo como Chainsaw Man. Esa vaina no tiene regla. Es caos, locura y tristeza todo junto. Y como quiera nos encanta, porque se nota que el autor no está pensando en lo típico, está pensando en sorprendernos. Entonces, la primera razón por la que el anime se ha vuelto lo mejor en la ficción es porque se atreve. Mientras muchas obras tienen miedo de arriesgarse por no perder el público, el anime lo hace aunque le duela. Porque cuando una historia se atreve es cuando se vuelve memorable. Razón número 2. Los personajes del anime se sienten humanos. La segunda razón por la que el anime se ha vuelto tan fuerte son los personajes, porque al final una historia puede tener buena animación, buen soundtrack, peleas épicas, pero si los personajes no conectan, no se siente nada. Y algo que el anime hace demasiado bien es que sus personajes no se sienten como un héroe o un villano, se sienten como personas, con problemas reales. En Vinland Saga pasa algo parecido con Dorfin. Al principio parece el típico personaje de venganza, pero mientras avanza la historia se vuelve mucho más profundo. Porque no se trata de ganar peleas, se trata de cómo la venganza va destruyéndolo por dentro. Y eso se siente real, porque hay personas que viven así, atrapadas en su propio odio. Y hay algo también que se nota muchísimo, es que el anime no tiene miedo de hacer personajes moralmente grises. Como Eren en Attack on Titan es el ejemplo perfecto. Empieza con lo típico, protagonista con sueños grandes y termina convirtiéndose en alguien que da miedo. Pero lo más duro es que su evolución tiene sentido, no es un cambio random que se siente como una caída lenta. Y ni se diga de los villanos. En muchas películas o series occidentales el villano es malo porque sí, porque la historia necesita un malo. Pero en anime hay villanos que parecen más protagonistas que los protagonistas. Pain en Naruto es uno de mis personajes favoritos y es uno de los mejores ejemplos. El tipo no simplemente era un loco, era alguien que sufrió tanto que su visión del mundo cambió por completo. Y aunque no estés de acuerdo con él, lo entiendes. Y si hablamos de escritura de verdad, Monster tiene a Johan Liebert.
Ese personaje no es solo un villano, es como la pesadilla escrita con lápiz. Y lo más fuerte es que se siente posible. Eso es lo que lo hace tan aterrador. Ojo, en Occidente también hay personajes legendarios. Walter White en Breaking Bad es una obra maestra, pero lo que sorprende del anime es que personajes así aparecen en todos los géneros, en shonen, seinen, romance y hasta en drama. Como que en anime es normal encontrarse personajes con desarrollo psicológico real. Por eso el anime pega tanto, porque no solo se ve bonito, se siente. Los personajes se quedan en la cabeza y cuando una historia logra eso, ya no es entretenimiento, es arte. Razón número 3. El anime mezcla géneros y emociones como nadie. Porque en muchas series occidentales normalmente todo está bien marcado. Si es comedia, es comedia. Si es acción, es acción. Y claro, eso funciona, pero hay algunas veces que se siente como que están siguiendo una receta. En cambio, en el anime uno puede estar viendo una historia que empieza ligera, casi como un chiste, y de repente te tira un momento serio que te deja pensando. Algo que me pasó a mí fue con Made in Abyss. Esa serie comienza completamente tranquila, con personajes kawaii y cutes, hasta que de repente hay escenas completamente aterradoras. Por ejemplo, en Jujutsu Kaisen también puede estar una pelea increíble, con animación durísima y al mismo tiempo meterte comedia, amistad y temas bastante oscuros sin que se sienta raro. Lo mismo pasa con Full Metal Alchemist. Eso tiene acción, aventura y fantasía, pero también tiene tragedia política y filosofía. Y ni hablar de animes como Steins Gate, que empieza con algo tranquilo y medio nerd, y después se convierte en un thriller psicológico que fácilmente podría convertirse en una serie que podría rivalizar a las series occidentales. Incluso en el romance se nota. Hay romances occidentales que son buenos, pero normalmente son bien lineales. Se conocen, se enamoran, problema, final. Pero el anime agarra el romance y lo mezcla con drama de una manera brutal. Your Lie in April empieza bonito y musical y termina siendo una experiencia emocional fuerte. Y lo más loco es que hasta el slice of life, que se supone que es simple, el anime lo convierte en algo épico. Kaguya-sama es literalmente un romance escolar, pero lo presentan como si fuera una guerra psicológica, como que si cada conversación fuera una batalla. En Occidente hay series que mezclan géneros muy bien, como Stranger Things o The Boys, en su momento, pero siento que el anime lo hace con más libertad, como si no tuviera miedo de cambiar el tono cuando le da la gana. Razón número 4. El anime tiene una creatividad visual y artística que pocas ficciones alcanzan. Y no es solo que se ve bonito, es que el anime se atreve a tener estilos artísticos únicos, direcciones creativas rarísimas y escenas que literalmente parecen arte en movimiento. Porque en muchas películas y series occidentales, aunque se vean bien, casi todo se siente igual, como que usan el mismo tipo de cámara, el mismo tipo de iluminación, el mismo tipo de filtro y el mismo tono. En cambio, el anime puede cambiar completamente dependiendo de la obra. Por ejemplo, Demon Slayer es una locura de animación. Eso parece una película en cada pelea. Y el estilo de los efectos, colores y fluidez, o sea, es imposible no quedarse viendo. Otro ejemplo es Violet Evergarden. Ese anime no tiene que hacer nada exagerado para impresionar porque cada escena parece un wallpaper. La iluminación, los detalles y la animación de los gestos, todo se siente como si fuera cine, pero animado. También está Mob Psycho 100, que es un anime que literalmente se ve raro, pero esa es la gracia, un estilo diferente, súper expresivo, y cuando llega una pelea se siente como si el estudio estuviera jugando con la animación como si fuera pintura. Y si hablamos de creatividad, JoJo's Bizarre Adventure es un ejemplo perfecto. Eso no intenta verse realista, eso intenta verse exagerado, extraño y icónico. Por eso mismo se siente tan único. Uno ve una escena de JoJo y ya sabe que es JoJo. Y algo que el anime hace demasiado bien es que no es solo la animación, también es la dirección, cómo se mueven los personajes, cómo se presentan las escenas, cómo se usa la música para subir la tensión. Eso se siente demasiado cinematográfico. En Occidente, obviamente, hay películas animadas increíbles. Pixar, DreamWorks, incluso Spider-Man Into the Spider-Verse es arte puro. Pero el anime tiene esa ventaja de que cada estudio y cada autor puede tirar su estilo sin miedo. Razón número 5. Los animes te dejan enseñanzas que te cambian. Porque claro, en Occidente hay películas que te dejan mensajes durísimos. Por ejemplo, The Truman Show que te deja pensando sobre la libertad, Interestelar sobre el amor y el tiempo, o Fight Club sobre la identidad y la sociedad. Pero el anime tiene una forma diferente de hacerlo, porque muchas veces esas enseñanzas no vienen con un discurso directo, vienen a través del sufrimiento y la evolución del personaje. Por ejemplo, en Neon Genesis Evangelion es un anime que mucha gente ve y dice esto es raro, pero realmente es una historia
sobre inseguridad, depresión y miedo al rechazo, y claramente lo raro que hace Shinji. Y lo fuerte es que Evangelion no te dice sé fuerte y ya, te muestra lo difícil que es vivir con tus propios pensamientos. También está Code Geass, que puede parecer un anime de batallas y estrategias, pero en el fondo es una historia sobre el sacrificio y si uno está dispuesto a sacrificarlo todo por lo suyo y lo que quiere obtener. Parasite también deja una enseñanza brutal porque al final te hace reflexionar sobre qué significa ser humano, qué nos hace diferente de las otras personas, sobre la empatía y sobre lo fácil que es volverse frío cuando el mundo te obliga a sobrevivir. Y Tokyo Ghoul es literalmente una historia sobre identidad, sobre sentirse diferente, qué nos hace humano y qué nos hace un monstruo, sobre vivir en un mundo donde nadie te entiende y aún así seguir buscando quién eres realmente. Y lo más curioso es que hasta un anime como One Punch Man, que parece un puro relajo, tiene un mensaje fuerte, porque Saitama literalmente lo consigue todo, poder, victorias fáciles y aún así se siente insatisfecho, vacío. Y eso es una crítica real a la vida moderna. A veces uno cree que puede alcanzar una meta, lo va a llenar y cuando llega se da cuenta de que el vacío sigue ahí. Entonces por eso el anime se siente tan especial. Porque hay muchas veces que uno termina el anime y no solo dice, qué buena historia. Uno dice, diablo, pero esto me dejó algo. Ya con todo esto hablado, ¿por qué el anime no ha escalado como debería? Aquí viene la parte incómoda. Si el anime es tan fuerte, ¿por qué todavía no se le reconoce al mismo nivel que al cine o a las grandes series occidentales? En el primer punto tenemos el prejuicio. Todavía existe esa mentalidad tonta de que son muñequitos y que la animación es algo infantil. Y eso pesa muchísimo. En Occidente, la animación por años estuvo asociada casi exclusivamente al contenido para niños. Entonces, cuando alguien ve un anime serio, con guerra, política, su cerebro no lo procesa igual que una serie live action. Es un problema cultural. En el segundo punto es la barrera de entrada. Mucha gente no quiere leer subtítulos, mucha gente no está acostumbrada al estilo japonés de narrar historias, que a veces es mucho más exagerado, más expresivo, y cuando algo es diferente, lo primero que pasa es el rechazo. Pero lo diferente no significa inferior. Miren el estado actual del entretenimiento. Cine, plataformas como Netflix, Amazon, Disney, todo ese sistema muchas veces está apostando por fórmulas seguras. Secuelas, remakes, adaptaciones repetidas, historias que ya sabemos cómo van a terminar. Y no digo que todo sea así, pero la tendencia existe. Y mientras tanto, el anime está experimentando constantemente nuevas historias cada temporada, nuevos autores, nuevos estilos. Y lo irónico es que, aunque el entretenimiento global tiene mucho más dinero, más marketing y más alcance, muchas veces se siente menos arriesgado. Entonces, claro, si el sistema grande está cómodo repitiendo lo que funciona, no va a empujar algo diferente como el anime frente a la conversación cultural global. No porque no tenga calidad, sino porque no encaja del todo en la fórmula tradicional de lo que vende seguro. Y aún así, el anime sigue creciendo sin esa maquinaria gigante que tiene detrás, y eso dice bastante. Opinión personal. Y ahora, hablando claro, de todo lo que yo he dicho suena muy analítico y muy estructurado. Pero si soy completamente sincero, mi razón principal es más que simple. El anime me ha hecho sentir cosas que otras historias no han logrado. He visto películas increíbles, series durísimas, pero con el anime me ha pasado algo muy diferente. Hay momentos que se me han quedado grabados incluso años después. Personajes que yo sentí como si fueran reales. Y no estoy diciendo que el anime sea objetivamente superior a todo. Solo estoy diciendo que ahora mismo en creatividad e impacto siento que está en su mejor momento. Y cuando algo logra hacerte reír y llorar, eso ya no es simplemente entretenimiento, eso es una historia poderosa. Por eso, en mi humilde opinión, el anime se ha vuelto lo mejor en la ficción. Bueno, al final del día esto no es una guerra entre anime y el entretenimiento moderno. No es, esto es basura y esto es perfecto. Es simplemente reconocer lo que está pasando. Ahora mismo, cuando uno mira el panorama completo del entretenimiento, el anime es donde están pasando las cosas más interesantes. Es donde hay más riesgo, más creatividad y más historias que se sienten distintas. Y si alguien todavía piensa que el anime es solo muñequitos, honestamente se está perdiendo de algunas de las mejores historias que se están contando ahora mismo. Quizá no todo el mundo lo quiera aceptar todavía, pero el impacto está ahí, la influencia está creciendo y guste o no, el anime ya dejó de ser un nicho, se volvió una potencia creativa, así que sí, sin miedo, el anime ahora mismo es lo mejor en la ficción y si no estás de acuerdo, te puede ir por ahí mismo.